Continuando con la temática de comunicaciones ópticas, tenemos un nuevo concepto, el cual es la apertura numérica. La apertura numérica es la capacidad que tiene la fibra óptica de aceptar los rayos incidentes. ¿Qué pasa? Estos rayos incidentes van hacia un cono de aceptación y el cono de aceptación los envía directamente a la fibra. Se le dice numérico porque nos daría un valor relacionado a un porcentaje de aceptación de luz dentro de la fibra. Voy a agregar una imagen ilustrativa del fenómeno. Entonces, en este gráfico podemos apreciar de que N0 es el índice de refracción del aire de la parte externa de la fibra, N2 el de la cubierta, voy a colocar el láser, y N1 es el del núcleo. Vemos que el ángulo alfa es el ángulo de incidencia, el beta es el ángulo que está dentro de la fibra y el ángulo teta es el ángulo reflejado. Entonces este es el ángulo máximo de incidencia, beta, que pues más adelante pues lo usaremos. L es la longitud de la fibra, para este caso no lo vamos a utilizar. Y tenemos los tiempos. El tiempo 1, que es este, el de la color violeta, pues va a demorar mucho menos en llegar que el tiempo T2, porque tiene que efectuar más trayectoria. Entonces, si nos vamos a la parte matemática, contemplamos la ley de Snell. ¿Qué nos dice la ley de Snell? Nos dice que n sub 0, que es el índice de refracción del aire, multiplicado por el seno. ¿De quién? De alfa, que es el ángulo de incidencia, es igual a N1, que es el del núcleo, multiplicado por el seno de beta. Y esto es lo mismo que decir que el índice 1 es lo mismo que multiplicarlo por el coseno del ángulo reflejado, que es teta. Luego podemos decir que el valor máximo del ángulo de entrada está dado como, vamos a llamarlo como phi de ángulo de entrada, es igual a un ángulo crítico, que es igual al seno a la menos 1, ¿de quién? De la relación entre índice, entonces N2 sobre N1. Ya con esto podemos sacar un criterio, que sería el criterio del máximo ángulo, que podríamos relacionarlo como si N0 seno de el alfa máximo sería igual a tener la raíz de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado. Y a esta operación se le conoce como apertura numérica. Hay algo importante con esto. Aquellos ángulos de incidencia que tienen que ser mayores al ángulo crítico. Entonces podemos decir, los ángulos de incidencia deben ser mayores al ángulo crítico para que se considere como un rayo guiado. Aquellos rayos, vamos a colocar acá el láser, a todo esto se le conoce como cono de aceptación. Entonces es una especie de cono en esta área, el cual va a recibir todos los rayos. Aquellos rayos que se encuentren por fuera de ese cono de aceptación se consideran que son rayos no guiados y no harían parte, digamos, de la fibra óptica. Continuando con el tema, el siguiente sería lo que se conoce como diagrama de radiación. Diagrama de radiación. ¿Qué es el diagrama de radiación? Entonces es la particularidad que tiene la fibra para recibir los rayos incidentes de luz de una fuente lumínica. Para este caso pues podemos hacer un gráfico que es la superficie, digamos, de incidencia con la parte de la radiación que está dada por un ángulo teta. Este ángulo teta pues tiene su ecuación, la cual es I de teta
es igual a I sub 0, que es la radiación inicial, por el coseno de teta. A esto que está acá se le conoce como superficie de emisión. Superficie de emisión. De esto pues podría salir una ecuación que podría regularnos la potencia total emitida. Entonces la potencia total emitida, en este caso pues se considera radiación porque radia, o sea envía la luz. Entonces la potencia total emitida está dada por la integral P sub 0 igual a la integral desde 0 hasta pi medios de ¿quién? De I de teta por 2pi seno de teta por de teta. Haciendo, digamos, toda esta parte matemática, el resultado sería pi de I sub 0. Esto que está acá se le conoce como caracterización. Vamos a borrar acá. Se le conoce como la caracterización de la salida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que toda esta área de acá caracteriza directamente a la radiación que tiene la superficie de emisión. Y con eso pues podríamos tener lo que es la potencia total emitida. Otro concepto importante es la fracción de potencia. Vamos a contemplarlo acá, que es la fracción de potencia. Fracción de potencia total inyectada. Esta fracción de potencia total inyectada depende directamente de la luz que incide sobre el cono de aceptación. Y recuerden que el cono de aceptación pues depende de un valor alfa de incidencia que tenemos acá. Entonces nuestra potencia, la fracción de potencia total inyectada estaría dada por la ecuación P de la integral desde 0 hasta alfa de ¿quién? De I de teta, que multiplica a 2pi por el seno de teta por de teta. Como estos son valores ya de fracción de la parte radiada, nos daría que esto sería igual a pi de I sub 0, que multiplica al seno cuadrado del alfa incidente, que sería el alfa del ángulo crítico. Y esto nos daría igual, efectuando reemplazar, nos daría que el P sub 0, que es la potencia inicial, por la apertura numérica al cuadrado, sobre el índice del aire, que es el índice del cono de aceptación, sería igual a esa fracción de potencia total inyectada. Ahí nos daría el concepto de que a mayor apertura numérica, ¿cuál sería el resultado? Mayor potencia útil. Entonces con esto podemos concluir de que la apertura numérica es directamente proporcional a la potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida de que la potencia, la apertura numérica sea mayor en este espacio, si existe una mayor incidencia de rayos de esta área, pues mayor potencia se va a encontrar dentro de la fibra óptica. Tanto para la parte de la potencia total emitida, que está hasta pi medios, porque de 0 a pi medios es el máximo del ángulo crítico, o en su caso de 0 hasta alfa. Entonces de esta forma pues observamos
lo que es la apertura numérica. Ya habrá una demostración más adelante de cómo sale la ecuación de apertura numérica. Lo que tenemos como diagrama de radiación, que es donde se encuentra la radiación de una fuente, lo que es la fracción de potencia total inyectada, y aparte de eso lo que es acción de la apertura numérica con respecto a el aumento de potencia útil dentro de la fibra. Ya veremos lo que es la limitación de ancho de banda por la dispersión intermodal, que será, digamos, el tema del siguiente video. Muchas gracias.